Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Feliz lunes. Feliz lunes, Luis. Buenos días. Vamos con las noticias de las 7:30. Vamos allá. Koldo García grabó a Santos Cerdán, al ministro Ángel Víctor Torres y a otros altos cargos del PSOE y del gobierno hasta hace apenas unas semanas. El exasesor de José Luis Ábalos continuó registrando conversaciones incluso después de su detención el 20 de febrero de 2024, según ha podido confirmar El Español a través de fuentes del entorno del propio Koldo. García dispone de grabaciones comprometedoras que afectarían directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Entre ellas figuran diálogos con Santos Cerdán en los que se habla expresamente del jefe del Ejecutivo. Además, Koldo habría captado conversaciones en las que Cerdán detalla las negociaciones llevadas a cabo con Carles Puigdemont en Suiza y con representantes de Bildu. Tal como adelantó el diario ABC el pasado viernes, García mantiene bajo custodia un conjunto aún mayor de grabaciones almacenadas en un escondite ubicado en un lugar seguro. Entre los interlocutores figuran, además de Cerdán y Ábalos, el actual ministro Ángel Víctor Torres y el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Bueno. Era lo que les comentaba antes al hablar de qué puede hacer ahora Pedro Sánchez. El rumor es que hoy se va a dirigir a los españoles a mediodía, patatín patatán, no sabemos para anunciar qué cosa o para proponer qué cosa. Les comentaba antes en el bloque de noticias anterior que, claro, Sánchez tiene un problema, y es que, pues echándole mucho morro al asunto, podría intentar continuar adelante, incluso a pesar del informe Cerdán. Lanzar el mensaje de yo no sabía nada, me han engañado, qué canallas Ábalos y Cerdán. Bueno, pues agotar la legislatura vendiendo lo escaso que queda en España a los separatistas. Pero claro, el problema es que a lo mejor puedes sobrevivir así a esto de Cerdán. Pero ¿y a lo siguiente? A lo siguiente que salga sobre Francina Armengol, sobre Ángel Víctor Torres, sobre María Chivite, sobre Zapatero. ¿Cómo vas a sobrevivir? Ya se le están agotando las balas a Pedro Sánchez. Ya no tiene muchos más numeritos de prestidigitación para poder realizar en las siguientes informaciones explosivas, que las va a haber. Incluso aunque no hubiera más informaciones explosivas, que las va a haber, simplemente el informe de la UCO sobre Santos Cerdán ha puesto sobre la mesa tantas líneas potenciales de investigación que el juez, pues no sé, va a tener que pedir un refuerzo para poder investigarlas todas. Lo que Koldo ha grabado es brutal. Ha estado grabando a todos estos mangutas durante 4 o 5 años. Todo. Y lo que ha dado a la UCO Koldo, lo que dejó Koldo que la UCO encontrara, pues es una pequeña parte. Y por lo visto, pues tiene mucho más guardado. Hoy El Español pues explica todo esto. Además dice cosas muy interesantes, como en octubre de 2024 desde el PSOE empiezan a presionar al Español, amenazándole con querellas por todas las informaciones que estaba sacando. Si no las rectificaba, Pedro J. les mandó a pastar. Pero esto nos dice algo importante, que este mismo farsante, Pedro Sánchez, que decía el jueves pasado que se acababa de enterar de la corrupción, estaba amenazando a medios de comunicación varios meses antes. Es decir, conocía perfectamente las informaciones sobre Santos Cerdán, conocía la corrupción de Santos Cerdán, por supuesto. Además es que es ridículo, ¿cómo no va a conocer la corrupción de Santos Cerdán, de Ábalos, de Koldo, si son sus chicos, si son los que le llevaron a la Secretaría General del Partido Socialista? Pero vamos, que si alguien tiene dudas sobre la lógica del asunto, pues vamos a los datos. Y los datos son que los chicos de Sánchez, por ejemplo Joan Antolín, por ejemplo Cerdán, estaban amenazando a medios de comunicación en octubre del año pasado por publicar cosas sobre Santos Cerdán.
Luego entonces Sánchez, por supuesto que lo sabía. De hecho, es de octubre del año pasado toda la información de Santos Cerdán. Es Aldama el primero que pone sobre la mesa que Santos Cerdán es un corrupto, y lo hace públicamente. Dice: yo le he pagado un sobre con, no sé si eran 15.000 o 25.000 euros en plan dádiva, porque es que nos habíamos metido en su terreno con una adjudicación de obra pública en Navarra a no sé quién. Eso salió publicado. Sánchez no leía los periódicos, el pobre. No sabía que había sospechas sobre Cerdán. ¿Hizo algo para verificar si lo de Aldama era cierto o no era cierto? Si esas denuncias sobre la corrupción de Cerdán eran verdad o eran mentira. ¿Movió algún hilo? ¿Inició algún expediente? Pues por supuesto que no. Santos Cerdán era su chico, como lo era Ábalos, como lo era Koldo. Pedro Sánchez es el jefe de los corruptos. Pretender que no sabía nada del fango que había ahí es absolutamente ridículo. Y luego además vamos a ver alguna noticia que abunda en todo este tema. Bueno, Lambán ponía este fin de semana un mensaje recordando algo importante, porque todo esto de Santos Cerdán tiene muchas derivadas en muchos lugares de España. Santos Cerdán era el secretario de organización del Partido Socialista. El Partido Socialista tenía un presunto delincuente como secretario de organización, después de haber tenido otro presunto delincuente, Ábalos, como secretario de organización. ¿Y a qué se dedica el secretario de organización? Pues, entre otras cosas, a mover las piezas en la estructura territorial, a impulsar a no sé quién aquí, a quitar a otro acá, a asegurarse de que el de más allá sea pues próximo a Pedro Sánchez. Y uno de los sitios donde hizo eso Cerdán fue en Aragón, donde, como Lambán no era sanchista, pues fueron a por él para poner a alguien, Pilar Alegría, cuyo mayor logro en la vida es haber estado en el parador de Teruel el día de la supuesta fiestuki de Ábalos. Escuchen. La trama de corrupción que salpica a Santos Cerdán, revelada en el informe de la UCO, compromete seriamente a Pilar Alegría, ministra portavoz del gobierno de Pedro Sánchez y secretaria general del PSOE en Aragón. Dos dirigentes socialistas promovidos por Alegría hace apenas 3 meses aparecen mencionados en las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, donde se detallan supuestas comisiones ilegales derivadas de adjudicaciones manipuladas. Esas prácticas habrían sido orquestadas por Santos Cerdán en connivencia con Koldo García y José Luis Ábalos. En un intento por desmarcarse del escándalo, Pilar Alegría ha optado por suspender temporalmente de militancia a los implicados, Alfonso Martínez y Alfonso Gómez Gámez. Martínez fue incorporado por Alegría al Comité Regional del PSOE aragonés hace solo unas semanas. Por su parte, Gómez Gámez habría sido favorecido a través de su hija, quien fue designada por la propia ministra para ocupar una de las codiciadas plazas en la Ejecutiva Regional. Bueno, vamos a ver. El Partido Socialista está controlado por un secretario de organización que es un presunto corrupto, que cuando salta el escándalo sobre él es sustituido por otro secretario de organización que también es presunto corrupto y que además estaba en la misma trama que el otro, y se producen una serie de movimientos en el Partido Socialista pues para poner y quitar gente en los distintos territorios. A ver, ustedes, ¿qué creen? Cuando una trama corrupta pone y quita gente, ¿cuál es la motivación fundamental? ¿La antipatía o simpatía personal? ¿Que se gusten físicamente? Hombre, no. La principal motivación para poner y quitar gente, para mover fichas en la estructura territorial, es muy simple. Vamos a ver, este tío que está en tal territorio, ¿me puede poner problemas para los negocios de la trama? Sí, a tomar por saco, le sustituimos por otro que no me ponga problemas. Tan simple como eso, es negocio. Con lo cual, ¿en Aragón qué pasó? Pues que Lambán parece que no iba a facilitar las actividades de la trama, así que tuvieron que quitarle y poner a alguien que sí facilitara
las actividades de la trama. ¿Y a quién ponen? A Pilar Alegría. ¿Y qué hace Pilar Alegría? Pues poner a una serie de personas en distintos puestos que resulta que ahora aparecen mencionadas en el informe de la UCO. ¿Se puso a Pilar Alegría para poder facilitar las actividades de la trama? Pues eso es lo que parece. Y precisamente porque eso es lo que parece, Pilar Alegría tiene un problema. Como tiene un problema María Chivite, presidenta socialista de Navarra, que el otro día lloraba. ¡Ay, por Dios! Como si le diera pena que Cerdán fuera un corrupto. No, lloraba porque su futuro judicial a lo mejor es un poco turbio. Porque como ha salido publicado este fin de semana, resulta que María Chivite se reunió 4 veces en un año con el constructor amigo de Santos Cerdán. Y qué casualidad, mientras la Guardia Civil iba a la empresa de ese constructor a registrarla el pasado jueves, estaba María Chivite haciéndole otra concesión oficial a ese constructor. ¡Ay, qué casualidades tiene la vida! María Chivite tiene un futuro no demasiado prometedor. Pilar Alegría tiene un futuro no demasiado prometedor. Ayer Lambán se ocupaba de decir: a mí me quitaron para poner a otros próximos a la trama. Y hace muy bien Javier Lambán en recordarlo. Pero hay otros que tienen un futuro un poco negro. Por ejemplo, Francina Armengol, contra quien ya hay presentada denuncia por haber mentido en comisión de investigación diciendo que ya no conocía al Aldama, cuando sí que lo conocía. Francina Armengol, como ya saben ustedes, pues tiene en su mochila esa compra por varios millones de euros de unas mascarillas que encima no valían. Y otro que tiene un futuro negro, pues es Ángel Víctor Torres. Todos ya sabemos por qué. También por la trama de las mascarillas. Vamos a ver quién es el que cae. Incluso aunque Sánchez decidiera resistir, no puede permitirse resistir cuando hay al menos 2 ministros que a lo mejor caen en breve. Así que tendría que hacer remodelación de gobierno. Pero de todas formas yo creo que no va a poder resistir. Es simplemente cuestión de supervivencia. Están saliendo encuestas, luego veremos una a nivel nacional muy interesante, pero publicaba, es el ABC, ¿no? Exactamente, Luis. Ayer una encuesta sobre Andalucía, una encuesta de GAZ3, que llama la atención porque solo hay un partido que crezca en número de escaños. ¿Adivinan ustedes qué partido es? Exactamente, Vox. El Partido Popular de Juanma Moreno revalidaría su mayoría absoluta si hoy se celebrasen elecciones autonómicas en Andalucía, según el último barómetro de GAT3 para ABC. La encuesta otorga al Partido Popular un 43,3% de los votos, una décima más que los comicios de 2022, y una proyección de entre 56 y 57 escaños, prácticamente igualando los 58 que posee actualmente en el Parlamento andaluz. En el bloque de la oposición, el PSOE continúa sin recuperar terreno y se estanca con un 24,2% de los apoyos, lo que se traduciría en una horquilla de entre 28 y 29 escaños, ligeramente por debajo de los 30 obtenidos hace 3 años. La izquierda alternativa tampoco muestra variaciones significativas. Por Andalucía repetiría con los 5 escaños de 2022 con un 7,5% de respaldo, mientras que Adelante Andalucía mantendría sus 2 escaños. La única formación con una evolución destacable es Vox, que crecería del 13,5% al 15,4% en intención de voto y lograría entre 16 y 18 escaños, mejorando su representación actual de 14 diputados. Bueno. ¿A ustedes les extraña este resultado? Pues no, a mí no. Esta encuesta deduzco, puesto que fue publicada ayer o a última hora o hoy a primera, no lo sé, deduzco que el trabajo de campo posiblemente sea, al menos en parte, anterior al escándalo Cerdán. Con lo cual, pues muy posiblemente estos datos encima estén sobrevalorando a la izquierda. Luego veremos un dato a nivel nacional muy curioso que ayer publicaba Electomanía.
¿Por qué está sucediendo ese desgaste de la izquierda, insisto, previo al escándalo Cerdán? Bueno, pues porque es que llevamos una temporada larguísima con una combinación de dos factores demoledores. Primero, las noticias sobre corrupción del Partido Socialista, que vienen ya de muy lejos. O sea, estamos en 2025, las noticias sobre comportamientos irregulares de Ábalos pues datan las primeras de 2020 con todo el tema de Delcy Rodríguez, y las noticias sobre comportamientos, en fin, poco ejemplares con el dinero público, con las fiestuquis, con prostitutas, etcétera, datan de 2021, de hace 4 años. De entonces acá llevamos una catarata de revelaciones que apuntan a que con Sánchez ha llegado a la Moncloa la mayor red de corrupción que hemos vivido nunca en democracia. En estos 4 años pues hemos visto salir los datos de la mujer, del hermano, hemos visto el escándalo del fiscal general del Estado y hemos visto cómo al final terminaba estallando toda la trama de corrupción en torno al Dama, Koldo, Ábalos, Cerdán, Sánchez. Todo eso pues tiene su desgaste, pero además va acompañado de otra cosa, que es que en este tiempo hemos visto como todos los datos y todos los servicios públicos empeoraban. Con Sánchez la inseguridad para las mujeres ha crecido hasta extremos insospechados, multiplicándose las agresiones sexuales. Con Sánchez la vivienda es cada día más cara. Con Sánchez la cesta de la compra es cada día más cara. Con Sánchez resulta que no funciona ningún servicio público en España. Los trenes son un puñetero caos. Hemos sufrido el primer apagón total de nuestra historia. Los servicios de atención desde la administración a los ciudadanos desde la pandemia no funcionan para nada. Conseguir cita previa en alguna parte, en algunos servicios, por ejemplo el SEPE, pues es casi una aventura. Bueno, pues combinen las dos cosas: corrupción galopante, perfecta inutilidad en lo que es el servicio al ciudadano, y ahí tienen ustedes la explicación de cómo poco a poco, demasiado lentamente para mi gusto, pero poco a poco, pues va cayendo la aceptación electoral del Partido Socialista, que es en quien se ha concentrado todo el voto de izquierda a medida que el desgaste se iba produciendo. Pero ya con el estallido brutal de todo el tema de Cerdán, pues se ha traspasado una línea roja, la línea roja de lo irreparable. Hasta el momento el PSOE estaba en lo de Sostenella y no en Mendalla. Lo de aquí no hay corrupción, estos son ataques de la fangosfera, los bulos de los jueces fascistas, periodistas apesebraos que trabajan contra nosotros. Estaban en esa situación de negación de la realidad. Pero con lo de Cerdán, si se fijan ustedes, de repente ¡pum!, la situación se ha dado un vuelco de 180 grados. Y de repente se admite, porque es que no se puede no admitir, porque la catarata de pruebas documentales es brutal, se admite que efectivamente había una trama de corrupción. Entonces, claro, al pobre votante de la izquierda, al que le han estado diciendo todo es mentira, fangosfera, bulosfera, fachas jueces, fachas periodistas, al votante de la izquierda que le han estado diciendo eso, de repente, de la noche a la mañana, le dicen: ¡uy! Santos Cerdán, qué canalla, qué corrupto, nos ha engañado. Y hombre, pues hay votantes con los que cuela, pero hay muchos otros que no. No le puedes estar a la gente aplicando esa especie de terapias de shock y de repente cambiarles de la noche a la mañana el discurso. Muchos te lo compran, pero otros no. Con lo cual, pues las perspectivas electorales del Partido Socialista son cada vez más negras, y en el siguiente bloque de noticias veremos una de las encuestas que se acaba de publicar, la única hasta el momento que yo sepa a nivel nacional, y donde ya se mide cuál es el impacto del asunto Santos Cerdán. Donde también están cambiando las cosas, y para mal para ellos, pero para bien para el mundo libre, es en Venezuela. Ya saben ustedes que Trump dijo
que quedaba prohibida la exportación, extracción, comercialización de petróleo venezolano por parte de cualquier empresa occidental, y que si esas empresas occidentales pues se saltaban la prohibición, tendrían que afrontar las consecuencias legales en Estados Unidos. Y ya les dije en su día, cuando esto se conoció, que por supuesto eso iba a afectar a empresas españolas como Repsol, que no iban a tener otro remedio que acatar la orden de Trump. Y así ha sucedido, escuchen. España interrumpió en abril las importaciones de crudo venezolano tras un año de compras continuadas, según confirman las estadísticas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. Por primera vez en 12 meses, ningún petrolero procedente de Venezuela atracó en puertos españoles y no se importó ni una sola tonelada de crudo. Este parón coincide con la suspensión de la licencia que permitía exportar petróleo desde Venezuela, que fue una medida impulsada por la administración estadounidense presidida por Donald Trump. Durante el primer trimestre de 2025, España había recibido un total de 745.000 toneladas de crudo venezolano, 299.000 en enero, 150.000 en febrero y 296.000 en marzo. Sin embargo, en abril la cifra cayó a cero. Ese mismo mes, las importaciones desde Estados Unidos y México ascendieron a 869.000 y 829.000 toneladas respectivamente. A pesar de este cambio en el flujo comercial, Repsol sigue operando en territorio venezolano, aunque limitando su actividad a la extracción de gas destinado al consumo interno del país hispanoamericano. Bueno, al final, pues en el mundo lo que manda es el poder. Hay quien tiene el poder y quien no lo tiene. Y el que tiene el poder, si no renuncia a ejercerlo, pues normalmente puede marcar el rumbo del mundo. Trump dijo que había que aislar económicamente a Venezuela y, por supuesto, ninguna empresa occidental va a desafiar esa orden, porque no deja de ser una orden. Y no la va a desafiar porque si la desafía, esa empresa occidental se enfrenta a represalias legales y económicas en Estados Unidos. Otro ejemplo. En Estados Unidos se impusieron sanciones a la empresa china de telefonía móvil Huawei allá por el año 2020, hace 5 años. Las impuso Trump. Bueno, pues esas sanciones al final, que impedían transferir tecnología desde Estados Unidos a Huawei, a la empresa china Huawei, pues bueno, tenían un efecto limitado. ¿Por qué? Pues porque desde otros sitios se seguía transfiriendo tecnología a Huawei. Ayer supimos que Taiwán acaba ahora de poner a Huawei en la lista negra de empresas a las que queda prohibido vender nada ni transferir ningún tipo de tecnología por parte de empresas taiwanesas. ¿Ustedes por qué creen que lo hace Taiwán ahora? Pues muy sencillo, porque dentro de las conversaciones sobre el tema arancelario, pues ya dijo Trump que el tema de aranceles no va solo de aranceles, de lo que se trata es de ver toda una serie de cosas alrededor del asunto de los aranceles, y el objetivo último es aislar a China, con lo cual pues no hay que ser muy listo para imaginar que en esas conversaciones con el gobierno taiwanés, una de las cosas que se le han exigido al gobierno taiwanés es: deja de tocar las narices y deja de transferir tecnología a Huawei. Si yo la tengo en la lista de empresas prohibidas, pues tú la tienes que tener también. Y por supuesto que Taiwán lo que ha dicho es pues a sus órdenes, porque hay quien tiene el poder y quien no lo tiene, y Trump tiene el poder y tiene muy claro para qué quiere utilizarlo, que es para defender a Estados Unidos y a todo Occidente del principal problema, la principal amenaza que tenemos en estos momentos, que no es otra que el Partido Comunista Chino. ¿Qué está pasando con China? Pues por lo pronto que en el asunto arancelario parece que tiene las de perder. Y tiene las de perder porque su economía está enfrentando graves problemas. Ya saben ustedes que han alcanzado un principio de acuerdo, Trump y los chinos. Principio de acuerdo que no se refiere, de nuevo, solo a aranceles. Principio de acuerdo donde al final habrá que plasmar toda una serie de medidas
Por ejemplo, que pongan fin al pirateo de propiedad intelectual por parte de los chinos, o pongan fin a las prácticas comerciales fraudulentas tipo dumping que China aplica en determinados lugares. ¿Por qué China ha aceptado llegar a un principio de acuerdo con un Donald Trump que por supuesto les va a imponer condiciones duras? Pues porque la economía china está que se mantiene con alfileres. Escuchen. La producción industrial en China creció un 5,8% interanual en mayo, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE. Según dicen esas mismas cifras, la cifra representa una leve desaceleración respecto a abril, cuando el crecimiento fue del 6,1% y se sitúa ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas, que esperaban un incremento del 5,9%. Entre los tres grandes sectores que componen este indicador, el mayor repunte correspondió al sector manufacturero, con un crecimiento del 6,2%, seguido por la minería, un 5,7%, y el sector de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua, que registró un avance más moderado del 2,2%. Por otra parte, el precio de la vivienda nueva en China encadenó en mayo su 24º mes consecutivo de descensos y lo hizo a un ritmo más acelerado que en abril, pese a los esfuerzos del gobierno por frenar la prolongada crisis del sector inmobiliario. Según cálculos de EFE basados en los datos oficiales de la ONE, los precios de la vivienda en 70 ciudades seleccionadas cayeron un 0,22% respecto al mes anterior, frente al descenso del 0,12% registrado en abril. Bueno, imaginen que son ustedes un chino de a pie, que se ha comprado una casa en plena burbuja inmobiliaria. Y resulta que el precio de la vivienda nueva lleva 24 meses bajando. Es decir, que a lo mejor ustedes ahora deben al banco una hipoteca mayor que lo que vale la casa si la intentan vender. Bueno, pues imagínense el problemón. Hay gente que compra casas, bueno, en realidad la mayoría de los pobres mortales que no tenemos para invertir en otras cosas, pues la casa es nuestra inversión. Te compras la casa, vives en ella y de paso, pues hombre, acumulas un capital en forma de casa que te has comprado, con una larga hipoteca a lo largo de los años. Claro, si eso, que es tu ahorro, de repente empieza a bajar, entonces resulta que en vez de ahorrar, estás perdiendo dinero. Bueno, pues eso es lo que le está pasando a los chinos. El mercado inmobiliario se ha desplomado. Se construyó durante la burbuja lo que no está en los escritos, lo que tiraba de la economía china para arriba, y ahora hay auténticas ciudades fantasma en China, pero ciudades inmensas. Si ha pasado alguno de ustedes por Seseña, aquí cerca de Madrid, pues no sé cómo estará ahora, pero vamos, hace no tanto era una ciudad fantasma, construida en plena burbuja y sin que nadie o casi nadie viviera allí. Me refiero a algunas urbanizaciones que hay cerca de la autopista de peaje. Bueno, pues en China eso, pero imagínenselo a lo bestia, con ciudades inmensas vacías. Claro, hay vivienda para comprar toda la que ustedes quieran. Resultado, el precio de la vivienda se hunde. Resultado, los ahorros de la gente pues cada vez valen menos. Resultado, la gente se empobrece. Si a eso le añades que además la guerra comercial a quien daña es a China mucho más que a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que tiene el déficit con China, pues apaga y vámonos. La capacidad de resistencia de China a una guerra comercial sostenida es prácticamente cero pelotero. Así que Trump tenía ganada esa guerra de antemano. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es seguimos muy pendientes de todo lo que está pasando con el Partido Socialista y con Santos Cerdán, porque las supuestas actividades ilegales del secretario de organización no se han limitado únicamente al informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que le señala como el principal responsable de la gestión de las comisiones dentro de la trama. También, según se ha confirmado, Cerdán ofreció al exministro José Luis Ábalos
que el PSOE asumiría los gastos de su defensa en el caso Koldo. Le facilitaría un sueldo en una consultora vinculada al partido y le prometió además su rehabilitación política futura si no resultaba condenado. A cambio, le pidió que renunciara a su acta de diputado y que mantuviera un pacto de silencio y no agresión con el gobierno de Pedro Sánchez. Además, y 3 días después de que haya anunciado su dimisión como secretario de organización del partido, Santos Cerdán continúa utilizando los recursos que tenía a su disposición como alto cargo de la formación. Todavía mantiene el coche oficial y la escolta con el respaldo de Sánchez y Marlaska, pese a haber dimitido por la presunta corrupción. Y en el ámbito internacional estamos pendientes de Colombia. Allí miles de colombianos han salido a la calle en la marcha del silencio para condenar el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe. Recomiendo como siempre las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz lunes para todos.